España ha sido durante demasiado tiempo una sociedad anónima de aristócratas, señoritos, banqueros, obispos y algunos militares que nunca desearon ganar batallas sino a otros españoles. Durante el siglo XIX, los liberales se enfrentaron a reyes felones. Uno de los peores, Fernando VII, era un Borbón que odiaba a España y llamó a los franceses a que asesinaran a los verdaderos españoles. La estirpe de Torrijos reclamó otra patria y otros españoles la pintaron, la cantaron, la versaron, hicieron historia con ella, mientras los monárquicos los fusilaban a la orilla del mar. La pelea contra los que se han robado España no es fácil. Todos los símbolos de nuestro país los han usurpado los oligarcas. La monarquía confundió a la nación con su propia bandera y cada vez que disparaban contra el pueblo, lo encarcelaban, le robaban, le quitaban sus tierras o le mandaban a guerras absurdas, lo hacían con esa bandera marcada por el privilegio. La izquierda, que empezó a pensar la democracia a finales del siglo XIX, se posicionó contra lo que existía. Y al igual que los revolucionarios franceses, que se pusieron a la izquierda del rey para marcar distancias físicas y simbólicas con los que se sentaron a la derecha del monarca para defender sus privilegios. La izquierda, en España, construyó su relato contra los símbolos de una derecha que era monárquica, latifundista, autoritaria, católica, centralista y que se pensaba heredera de los reyes visigodos. Y en esa pelea, la izquierda empezó a perder los símbolos. La Segunda República inventó una nueva bandera y recuperó un himno y juntos representaban una España democrática, federal, plurinacional, moderna, feminista. Por el golpe de Estado de 1936 y la victoria del franquismo con la ayuda de Hitler y de Mussolini, regresaron la bandera monárquica, la roja y amarilla, el himno, el peso de la cruz, el centralismo y los visigodos. A la muerte de Franco, los partidos que llevaban en su nombre la palabra republicana no pudieron presentarse a las elecciones del 77. En la transición se quitó el águila de San Juan, que estaba en la bandera franquista, en el escudo, y se sustituyó por la corona monárquica. A ver si con eso se nos pasaba el franquismo. Mauro avance. Por eso hoy los políticos del PP van a declarar a juicios donde han robado a España con la bandera de España en la muñeca. Y los políticos de Vox, que hablan de España como si fuera suya, vienen del partido que más ha robado a España. Y ya están demostrando su nulo apego a las leyes y su apego al dinerito de los demás. La extrema derecha siempre ha robado en todos los países y siempre ha tratado de tapar sus robos con enormes banderas. Si nos descuidamos, estos malos españoles nos vuelven a robar España, la verdadera, la del pueblo. Y por eso son tan bastardos que hablan de golpes de Estado para no reconocer el resultado de las elecciones. Son tan bastardos que quieren prohibir y encarcelar a los que no piensan como ellos. Son tan bastardos como para insultar a las 13 rosas. Que no vuelvan a pasar estos guerras civilistas, porque en su España solo caben los que tienen el miedo en el cuerpo, los que permiten sus robos esperando que caigan migajas de su mesa, y también los que se ríen de sus bravuconadas esperando algún momento que les permita ser igual de bocazas que ellos. ¡Ay, España! Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Es más fácil que los periodistas escriban necrológicas que versos. Y por eso nuestro invitado es una rara avis. Dijo que un periódico es un conjunto de páginas que se regalan en los kioscos al comprar libros, coches, abanicos o croissants. Un optimista. ¿Por qué hay si fueran esos los periódicos? Él sabe que el periodismo es un arte que puede ennoblecer, pero que pone en peligro la vida de los periodistas. Así que tampoco regaña mucho a los periodistas que son menos valientes. ¡Ay! Se dice eso de que perro no come perro. Pero él no duda en disparar contra aquellos que se han cargado de la profesión periodística. Hoy tenemos en la frontera a Rodolfo Serrano. Don Rodolfo, adelante. Pasa, no tengas miedo. ¿Qué tienes tú contra las fronteras? Siéntate. Encantado. Oye, ¿podías tú prever la suerte del periodismo cuando publicaste este Oficio de Fracasados? No, yo creo que ese libro, que sigue siendo válido, digo, por los posibles comparadores. Sin embargo, se escribió en una época en que el periodismo era muy distinto a lo que se está haciendo ahora. El periodismo que yo viví fue una época dorada del periodismo y hoy el periodismo es casi una cloaca, ¿no? Un sitio donde cada uno vomita lo que piensa que le favorece a él y no piensa en el periodismo
como un instrumento para transformar la sociedad. Hay un documento que a mí siempre me estremeció del año 75, de Samuel Huntington, que era el gran teórico, ¿no?, de la política exterior norteamericana, donde en un informe lateral decía que no podía repetirse nunca más en la historia ni un Watergate, es decir, que unos periodistas se cargaran un presidente, ni que los telediarios se cargasen una guerra como la de Vietnam, sacando los féretros, ¿no?, cuando la gente estaba comiendo, de los jóvenes muertos en Vietnam, ¿no? Es verdad que ahí tomaron los medios de comunicación, pero hay más cosas, ¿no?, para explicar por qué se han convertido en esta cloaca en la que se han convertido. Pues yo creo que hay varios elementos que diferencian el periodismo de entonces al periodismo de ahora. El periodismo de entonces, del que yo hablo, es un periodismo en el que había empresarios del periodismo. Hoy no hay empresarios del periodismo. Hoy hay bancos que han invertido en el periodismo, en empresas periodísticas. Y eso es muy importante, porque cuando yo trabajaba en El País, había un empresario que se llamaba don Jesús de Polanco, que tenía un negocio que era hacer un periódico. Y a él le interesaba hacer dinero, pero le interesaba que el periódico funcionara. Y para que el periódico funcionara tenía que contar la verdad, tenía que ser crítico. Y así funcionó El País. Ahora, la línea editorial la marca la banca. Y la banca dice lo que hay que decir y cómo hay que decirlo. Y además lo dice tanto respecto a la política como respecto a la economía. Los periodistas ya son otros. Cuando yo trabajaba en periodismo, los periodistas estaban muy bien pagados. Recibíamos un buen salario, era una profesión respetada, y hoy en día un periodista no sabe si al día siguiente va a volver a escribir. Y para volver a escribir al día siguiente tiene muchas veces que comerse su propia ideología y aceptar la que le impone el dueño del periódico. Me estoy acordando de la película de Billy Wilder, la de Primera Plana. Ahí los periodistas muy honestos no eran, ¿eh? Nunca lo han sido. Siempre, hombre, esa película es un poco un esperpento, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero yo la cito. En este libro cito varias veces esa película porque hay una definición del periodista magnífica. Cuando dice, los periodistas sois esos tipos que llamáis a una pobre madre de una hija violada en un parque, llamáis a las 3 de la mañana para preguntar algo que no interesa a nadie, y todo para escribir una mierda de artículo que solo servirá para envolver un periquito muerto, ¿no? Y entonces yo creo que es una buena definición del periodista. El periodista al final está por ahí intentando comprar temas y sacar temas importantes y tal, ¿no? Pero nunca ha sido una profesión. Oscar Wilde decía, por ejemplo, que aunque yo haya vivido de la pluma, no hay que pensar por eso que no he tratado de vivir honestamente. O sea, te puedes imaginar el pensamiento que tenía sobre Claro, pero en esa dirección, fíjate, acabas de hacer una defensa del diario El País, y yo creo que el diario El País es uno de los grandes ideólogos del régimen del 78 y de la transición, ¿no? Cierto. Ahora, y a veces con trampas, ¿no? Tú pudiste vivir eso como muy de cerca. Ahora hemos vivido como en el entorno de estas elecciones, con este resultado de ayer, ¿no?, de un preacuerdo de gobierno, que ahora te preguntaré por ello, pero antes han alimentado una escisión que protagonizó Íñigo Errejón, alimentada por el grupo Prisa y alimentada por La Sexta, de una manera absolutamente evidente, ¿no?, sobreactuando a niveles a veces un poco excesivos, sin mucho éxito, hay que decirlo. Al final ha sacado 2 diputados por Madrid, se ha convertido en un partido regional de Madrid, pero que me recordaba al momento en donde Izquierda Unida podía pactar con el PSOE y cómo se construyó desde el diario El País esa figura de un Anguita mesiánico, de un Anguita loco, eso te lo puedo yo contar, falangista. Claro, eso te lo porque tú puedo estabas contar, ahí porque yo estaba ahí y además estaba informando sobre Julio Anguita. Y quiero decir además que Julio Anguita y yo hemos sido siempre amigos. Seguís siéndolo. Y seguimos siéndolo, con gran sorpresa de la gente que creía que nos odiábamos. Y Anguita siempre me decía, yo a ti te aprecio mucho, y yo también te aprecio a ti. Yo dejé El País por defender a Anguita, ¿eh? Pero yo contaba unas cosas que veía en Anguita que yo creo que había que contarlas. Yo nunca me inventé nada sobre Anguita. Nunca inventé ni una sola mentira. Yo contaba lo que Anguita decía, y Anguita decía cosas que unas veces tenía mucha razón y otras veces tenía menos razón. Pero efectivamente yo creo que El País influyó bastante. El País le daba voz, por ejemplo, a Diego López Garrido, que no discutía los órganos internos de Izquierda Unida, pero salía y tenía a la SER y al País para decir cualquier cosa que no se había atrevido a decir dentro de los órganos. Cierto, y en contra de mi opinión muchas veces.
Pero es verdad que el país influyó mucho en aquello, sin embargo, con respeto. El país nunca faltó al respeto ni a Anguita, otros medios a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, pero el país Javier nunca. Pradera insultó llamándolo falangista, mesiánico. Te he dicho que yo me fui del país por una cosa de esas, o sea, por una situación en la que se atacó, bajo mi punto de vista, de una manera absolutamente desproporcionada a Anguita, y yo me vi obligado a dejar el país porque me opuse y me quitaron de hacer la información sobre Izquierda Unida. El director que había entonces, que no tiene nada que ver con los de ahora ni con los anteriores, ¿eh? Estoy hablando de un director cuyo nombre mejor no mencionar, y me quitó de hacer información porque yo defendía a Julián Anguita ante quienes, y además yo lo dije, vamos a ver, yo puedo hablar de Julián Anguita porque lo conozco, porque estoy todo el día con él, porque sé lo que dice y lo que piensa, pero vosotros es que os fiáis de 4 frases, de 4 tal, y no habéis hablado nunca con él. Fue mucho más allá la discusión y al final me vi privado de hacer eso. Es verdad que eso se hizo, pero eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Luego lo hicieron con nosotros brutales, parecido, ¿eh? No, mucho peor ahora. Nosotros ha sido una cosa... No, vamos a ver. Juan Carlos, lo de ahora es muchísimo peor. Lo de ahora es muchísimo peor. Lo del otro día del señor Juan José Millás en El País Semanal, el ataque que hacía a Pablo Iglesias, a mí me pareció absolutamente desmesurado, sin ningún sentido, sin ninguna responsabilidad. Esa ira de Millás, que era muy amable con gente que ahora ya ha desaparecido, como prácticamente desaparecido, como Rejón, o desaparecido como Rivera, en cambio era de una virulencia contra Pablo Iglesias absolutamente desmesurada? Yo me quedé muy sorprendido porque me pareció que, vamos a ver, yo he sido siempre muy irónico contando las cosas. Tú lo sabes, que tú eres un viejo lector de aquellos años del país, ¿no? Yo creo que yo nunca llego a faltar a nadie, pero lo del otro día era una falta no solo de objetividad, sino una falta de respeto. No se puede hablar del Vaticano, no se puede hablar de cardenalicio. O sea, era una cosa absolutamente desmesurada que la mayoría de los lectores no entenderían por qué, ni a qué se refería. Y yo creo que ahora los ataques que se hacen hacia la izquierda fundamentalmente, no tienen nada que ver con la información que se hacía entonces. O sea, primero, entonces no existían estas tertulias tan apasionantes de periodistas que se amoldan a lo que diga el director de la tertulia. Y tengo, perdona, Rodolfo, algo que me genera muchas discusiones, son periodistas que están en las tertulias opinando y que quieren tener la tentación de la inocencia. Es decir, no toleran que le digas estás opinando como opinaría un político, hasta el punto de que ese gran encuentro de las 3 derechas en Colón invitaron a 3 periodistas típicos de las tertulias y que encima dicen, no, yo soy periodista, ¿no? Como diciendo, a mí no me compares con los políticos que opinan, yo soy periodista. Vamos a ver, aquí es que hay que hacer un poco de historia. Aquí las tertulias y lo que levanta algunas emisoras, como la emisora de los obispos, en tiempos, lo que lo levantó fueron las tertulias de periodistas que iban contra la izquierda, locos absolutamente, ¿no? La SER, que no empieza, es que hay que saber cómo fueron las cosas. La SER, que no entra en esa batalla, empieza a bajar, y entonces la SER monta su propia tertulia. Y llegan las tertulias a las radios, que si queremos recordar, las tertulias eran solo del corazón. Era lo de tómbola y todo esto, pero nunca había tertulias políticas. La Sexta pasa una etapa, después de que la absorbe la Antena 3, en la que no saben qué va a pasar con la Sexta. ¿Qué hacen? Crean una tómbola política, crean una tertulia de periodistas que van a hablar de las figuras políticas como hablan los... Aquello era 59 segundos, ¿no? Claro, empiezan ya a intentar traer las técnicas del periodismo rosa al periodismo político. Y ahora estamos viviendo una etapa en la que es tremendo, porque yo he estado en alguna de esas tertulias, y yo me acuerdo que una vez me preguntaron y yo dije, pues de esto no puedo opinar, no sé nada. Y un tertuliano que estaba mirando me dijo, pero hombre, por Dios, no te van a volver a llamar, porque si tú no sabes de esto... Digo, hombre, es que yo no puedo saber de todo. A mí me han traído aquí para hablar de una determinada cosa, pero esto que me estáis preguntando no tengo ni idea.
Entonces, Es barato llenar minutos con tertulias. Y entonces el problema es que te sientan en un sitio de estos y tienes que saber absolutamente de todo. Y tienes que opinar absolutamente de todo. Y si no opinas, te quitan de medio, no vas. Claro, y se genera también algo sobre lo que tú alertas en tu libro, ¿no? Dices protagonista ni en las películas, ¿no? En cambio, ahora parece que los periodistas tienen que estar siempre por encima del entrevistado, tienen que ganarle, tienen que dejarlo en la lona. Son personajes públicos. Los periodistas hoy no son gente que interrogue, o sea, que haga una entrevista. Es gente que interroga, que interrumpe al entrevistado, que no le deja hablar si no dice lo que él quiere que diga. O sea, yo no he visto una entrevista como la que hacía el Loco de la Colina, por ejemplo, ¿no? Con cualquiera. ¿Te acuerdas del Loco de la Colina? Se sentaba y hablaba tranquilamente con la gente. Y había grandes silencios. El problema es que si alguien vería ahora, igual, esas tertulias que se veían hace 20 años. Pues posiblemente estamos mal educados. Se ha acelerado de alguna manera. Sabes que los fotogramas de las películas se han acelerado. Es decir, que todo tiene que ir más deprisa porque si no la gente se aburre y cambia de canal. Posiblemente ahora sea muy difícil volver a lo que fue el periodismo en origen, a lo que fue un entrevistador en origen. Yo he hecho muchísimas entrevistas. Nunca se me ha ocurrido llevar la contraria a un entrevistado. Nunca. Y voy a decir más. Voy a contar una anécdota que cuento en ese libro. Yo hice una entrevista a un hombre de izquierdas, Antonio Gutiérrez, el secretario general de Comisiones Obreras. Lo conocemos todos y no hay problema en decirlo. Yo le pregunté una cosa, habíamos estado hablando previamente, él me lo reconoció y en la entrevista me lo negó. Yo puse la entrevista y fui a mi jefe, Joaquín Estefanía y Martínez Soler, José Martínez Soler. Le dijo, oye, me ha dicho esto, pero previamente a mí me ha dicho que no era así, que era lo contrario. ¿Qué hago? Porque moralmente, y me dijo, un periodista tiene que contar lo que le cuenta el entrevistado, porque tú estás vendiendo una entrevista y no puedes, en mitad de la entrevista, contar que te ha dicho lo contrario. En todo caso, investiga y descúbrelo después en otro artículo, pero la entrevista se da como él te la ha dicho. Yo creo que esa ética se ha perdido completamente. Puede haber un equilibrio, ¿no? Porque yo he visto entrevistas en la BBC donde hay repreguntas, ¿no? Para que no se escape el otro con mentiras evidentes. Pero si el tío te dice que no y mantiene su... Tienes que someterte a lo que él dice, porque lo que le estás contando al lector es lo que él te ha dicho. Tú al lector lo que le cuentas es lo que el personaje te está diciendo. No le estás contando una investigación tuya. Para eso tienes la crónica o tienes el reportaje. Pero tú no puedes de pronto interrumpir una entrevista que además posiblemente el entrevistado no sabe que se lo vas a hacer. Y eso sería faltar a todo decoro y a todo respeto al entrevistado. Pero se ha convertido en una constante, ¿no? Donde el entrevistador busca ver si, el entrevistador busca ver si tienes un fallo, si te equivocas en algo, pone cara como perdonándote la vida, y al final las entrevistas se convierten, pues eso, en poco menos que un combate de boxeo. Es que lo he dicho al principio, es que el entrevistador se ha convertido en protagonista. Y es malo. Yo me acuerdo que Martínez Soler, un jefe mío, decía, malo es cuando el periodista se convierte en objeto de la noticia. El periodista nunca tiene que ser objeto de noticia. El periodista es el hombre que va preguntando y va buscando la noticia, pero no tiene que ser él el que dé la noticia, el que sea la noticia. Los políticos llaman constantemente a los medios de comunicación para que le cambien un titular, para que... En mi tiempo sí. No, y ahora yo creo que ahora también. Siguen haciéndolo mucho. Sí, siguen haciéndolo. Yo cuento también ahí el hecho del político que llamaba todos los domingos por la tarde, que es el día que más tranquilo está la redacción. Te llamaba para contarte un chascarrillo, para decir la frase brillante, para que la incluyeras como titular, te daba titulares, ¿no? Y eso se hacía mucho entonces y se hace mucho ahora. Hay un peligro entre el periodista y el personaje político, y es que llega un momento en que te sientes tan cercano a él que te falta objetividad. O sea, cuando el periodista termina siendo tan importante y tan cercano al personaje político, termina no siendo objetivo. Y entonces eso es algo que tiene que cuidar el periodista. El periodista tiene que estar un poco al margen de todo eso. Yo me quedo muy asombrado cuando veo en la tele a periodistas que me están, bueno, en la tele, en Twitter, hoy ha habido todo un follón con un periodista que está llorando porque ha perdido por el acuerdo entre Podemos y el PSOE, ¿no?
o sea, quien está, parece, decidiendo el marco o el relato sobre lo que ha ocurrido, que es, yo creo que uno de los hechos más importantes desde hace muchos años, que es la primera vez que pueden entrar en un gobierno en España desde la Segunda República un partido a la izquierda del Partido Socialista. Pero son los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de la extrema derecha, la caverna, los que están alimentando, bueno, con discursos cuasi golpistas, la explicación de lo que ha ocurrido. Objetivamente, lo que ha ocurrido es, yo creo que lo más importante, la noticia más importante que ha ocurrido en este país desde hace muchos años. O sea, por primera vez, como tú bien has dicho, desde la República nos había dado una coalición de partidos tan diferentes. No se había dado. Entonces, eso teníamos que haberlo valorado como un hecho trascendental. Tan diferentes porque el Partido Socialista se ha ido escorando hacia la derecha y escorando y escorando. Juan Carlos, tan diferente. O sea, me da igual las razones, pero es un hecho muy importante que por primera vez haya un gobierno de coalición entre dos fuerzas que son muy diferentes en este momento. Y eso tenía que ser la gran noticia. Pero la noticia no es esa, la noticia es que ya veremos a ver qué pasa, que va a fracasar. Joder, es que no dejamos ni respirar, ¿no? Nos vamos. Rodolfo Serrano, Un oficio de fracasados, y otro libro también importante, Toda España era una cárcel, que insiste en la idea de que España se acostó franquista y se levantó demócrata. ¿Tiene solución el periodismo en España cuando dicen algunos estudios que tenemos la peor prensa, los peores medios de comunicación de Europa? Pues hombre, yo soy optimista y creo que los jóvenes periodistas van a intentar que el periodismo sea otra cosa. Yo estuve hace un par de años en México, cuando publicaron este libro en México, y estuve hablando con periodistas mexicanos. Me pidieron que interviniera en la reunión con todos ellos y no fui capaz de intervenir, porque claro, yo oía periodistas que habían sido encarcelados, apaleados, heridos de muerte, la viuda de un periodista que habían matado hacía poco allí. Y estaban haciendo un periodismo de denuncia increíble. Y me decían a mí que hablara sobre el periodismo en España. Y yo decía, ¿pero qué queréis que os cuente? Y yo confío en que ese espíritu de ese periodismo que yo supe ver allí, y pude ver allí, tuve la suerte de verlo, ese, no digo por la muerte ni mucho menos, sino esa capacidad de denuncia que tenían estos periodistas en circunstancias terribles, con la pistola en la frente, se viva alguna vez en España, que nos es mucho más fácil. El periodista está para denunciar los abusos del poder, no para criticar de la manera que se están criticando ciertas cosas, es para criticar los abusos del poder. Es el vigilante del poder, tiene que volver a eso. Rodolfo Serrano, ya sabéis, es verdad que estáis mal pagados, es verdad que estáis amenazados constantemente de despido, pero la dignidad también marca. Y es la dignidad la que, por ejemplo, puede llevar a que se hable un poquito de lo que está pasando en Bolivia, donde hay un golpe de Estado, después de dedicar tanto tiempo a invitar a que hubiera un golpe de Estado, por ejemplo, en Venezuela. En fin, que periodistas, si hacéis bien vuestro trabajo, se va a ensanchar la democracia en España. Y os lo dice Rodolfo Serrano, que es, como él dice en este libro, en el glosario, un periodista de raza. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ti. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Decía Jean-Paul Sartre, eso de el infierno son los otros. Déjame que tunee ligeramente la frase del genio francés y te diga que hoy, después del preacuerdo de coalición, el infierno es de los otros. Es de Cayetana, es de Abascal, es de la Fundación Francisco Franco, que te recuerdo que todavía no hemos dinamitado la Cruz del Valle. Y es el infierno de toda esta gente porque ya no van a poder privatizar, por lo menos estos 4 años, ya no van a poder meter la mano en la caja, que es la especialidad de la derecha. ¿Qué ha pasado desde el 28 de abril hasta acá? O dado que todo ha sido tan desastroso, tan mal llevado, hay que preguntarlo con más rabia. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Y por qué esta pesadilla ha tenido final feliz? Acompáñame, que te lo cuento. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Ha pasado, querido Juan Carlos, que el dúo sacapuntas formado por Pedro Sánchez el Linterna y por Iván Redondo el Pulga habían medido mal sus fuerzas, es decir, pensaban, angelitos de ellos, que podían hacerle a Podemos lo mismo que el PP y Vox le han hecho a Ciudadanos, que es cepillárselo, cargárselo, eliminarlo, lo han dejado reducido a 10 escaños. Ese era el plan inicial, volver al bipartidismo, porque Podemos resultaba sumamente molesto para el PSOE. Es que tú ten en cuenta que piensan
o pensaban, vamos a darles el beneficio de la duda ahora que han firmado el acuerdo, como atracadores de bancos. Es decir, si tenemos que repartir entre 4, tocamos a menos que si tenemos que repartir entre 2. Y su plan, el plan de Redondo y Sánchez, era volver a limpiaparabrisas. Ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. Ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. Pero les ha salido mal porque Podemos no es Ciudadanos, te explico. Ciudadanos es un partido inventado, es un engendro político. Era, porque ya, ¿qué queda de Ciudadanos? ¿Qué lo va a liderar? ¿Arrimadas, que es el clon de Albert Rivera? Yo creo que no, ¿no? Es un partido que no conecta con nada de la sociedad española. Un día es un banquero asustado por lo que estaba pasando en las calles, dijo, hay que inventar rápidamente un Podemos de derechas, y surgió Ciudadanos, y surgió este ser que lo ha liderado hasta ahora, Albert Rivera, que por fin ha vuelto al lugar del que nunca debió salir, creo yo, que es su puta casa. Ha vuelto ahí con Malú y con Lucas, y espero que te quedes ahí, Alberto Carlos, durante muchos años. ¡A la mierda! Mientras que Podemos, por muchos avatares electorales que haya tenido, por muchos excesos que le podamos atribuir a Pablo Iglesias, sigue siendo un partido que conecta con una necesidad básica de la sociedad. Es decir, está ahí amarrado a la realidad. Y esa necesidad básica, querido Juan Carlos, es la necesidad de rebelarse contra el abuso, que en España hay un huevo. Podemos es el primo de Zumosol, que defiende al desahuciado del banco que lo quiere echar, es el primo de Zumosol que defiende al inquilino del fondo buitre que le quiere rapiñar todo y subirle el alquiler a 2.000 euros más al mes, es el primo de Zumosol que defiende al tío que se está congelando su casa, o a la señora mayor que se está congelando su casa porque la eléctrica de turno quiere maximizar sus beneficios. Es decir, Podemos es la aldea de los irreductibles galos, y pensar que dos centuriones como Pedro Sánchez y Iván Redondo podían cargarse ellos solos la aldea de los irreductibles galos, es que era hombre, como decía mi madre, de comer cerillas y cagarlas encendidas. Es imposible, porque la poción mágica de Podemos son los 13 millones de personas que hoy, noviembre de 2019, viven en situación, que es que casi da escalofríos mencionarlo, en situación de pobreza, o en peligro de pobreza y de exclusión social. Y eso, querido Juan Carlos, como diría el tuit de Panoramix, eso es mucha poción mágica. A la fuerza ahorcan, dice el viejo refrán español, y es verdad. Es decir, Pedro no se abrazó ayer a Pablo porque sea de izquierdas. Pedro, ya lo sabes, no es de nada. Pedro es de, si acaso, del Estudiantes de baloncesto, ¿no? Se abrazó a Pablo como Rose en Titanic se abraza a la tabla para salvar la vida, porque ya habían visto, le han dicho que si vamos a terceras directamente es que puede perder la Moncloa. Ya el 10N se llevaron un sustaco del copón, perdieron 3 escaños, perdieron 727.000 votos, perdieron la mayoría absoluta en el Senado con el control del 155, convirtieron a Vox en la tercera fuerza política del país y le otorgaron, porque tiene más de 50 escaños, la capacidad para presentar 2 mociones de censura al año y con capacidad para llevar cualquier ley que emane del Congreso al Tribunal Constitucional, con la tocada de cojones que es eso para toda la ciudadanía. Consiguieron también, con las bobadas que soltó Pedro Sánchez durante la campaña de voy a traer a Puigdemont como si fuera Spider-Man, ¿eh? De repente se creyó Spider-Man durante la campaña, pensaba que lanzándole tejido arácnido podía envolverle y traerlo aquí para que lo juzgara el Tribunal Supremo, ¿no? Soltó también muchas bobadas sobre fiscalía, cabreó a todos los fiscales. Yo mando en la fiscalía, hacen lo que yo les digo. Han conseguido, con todas esas tonterías que soltaron, que Junts per Cat, que es la derecha catalana, beatorra y solidaria, ¿no? Junts per Cat, que estaba hundido porque lo había aplastado Esquerra Republicana de Cataluña, de repente haya resurgido de sus cenizas. Es que es acojonante, ha sacado un escaño más. Y eso, como dirían en una película de Pajares y Exceso, es el equivalente a «Han cantado bingo, oiga». Pues bien, querido Juan Carlos, a pesar de todas estas requete contracagadas que viene haciendo el PSOE desde el 28 de abril, todavía hasta hace 2 telediarios, hasta que se ha firmado el preacuerdo de coalición, he tenido que escuchar a la cansina de Carmen Calvo y al cansino de José Luis Ábalos decir esa cosa tan boba de hemos ganado las elecciones, respetarnos. Vamos a ver, tíos, no habéis ganado
Un carajo. Habéis sacado 120 escaños. Estamos en España en un régimen parlamentario y aquí son los diputados los que eligen al presidente del gobierno. Yo os pregunto, ¿tenéis con vuestro grupo de 120 diputados fuerza suficiente en el Congreso para que Pedro Sánchez sea elegido presidente del gobierno? ¿A que no? ¿A que necesitáis a un huevo de grupos detrás, entre ellos a Podemos? Pues dejar de decir chorradas ya. Dejar ya esa mierda pepera de la lista mal votada. Si eso lo inventó Aznar, lo de la lista mal votada. Dejar esa mierda también de intentar cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Hay que cambiar el artículo 99 de la Constitución para que podamos gobernar nosotros, como diría Matías Prats. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Para cerrar, querido Juan Carlos, me congratula no solamente que Pedro Linterna haya cambiado de actitud y que acepte la coalición, sino que también Pablo Iglesias Turrión haya cambiado de actitud. Ha pasado ya, ha abandonado esa tontería de quiero estar en el Consejo de Ministros para controlar al presidente del gobierno. Tú no controlas un carajo en un Consejo de Ministros, el que manda ahí es el presi, ¿no? Ha cambiado, porque leí mi Twitter, Pablo, ha cambiado a modo sinergia, es decir, quiero estar no para controlar, sino para aportar lo que tengamos que aportar, ¿no? Modo sinergia, yo pongo, los podemitas ponemos nuestra valentía, vosotros los socialistas ponéis vuestra experiencia. En sinergia, 1 más 1 no es igual a 2, es igual a 3, a 4, a 5, hasta el infinito y más allá. ¿Escuchas eso, querido Juan Carlos? ¿Lo oyes? No es el silencio absurdo de Alberto Carlos, no. Es la militancia del PSOE la noche del 10N a la puerta de Ferraz gritando con Iglesias sí. Con Iglesias sí, con Iglesias sí. Y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal y se producirá una gran confusión entre las gentes y nadie sabrá dónde está nada y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rafia y una especie de correa. En esa hora el amigo perderá el martillo de su amigo. Penitentiate, arrepentíos, el gobierno de coalición está cerca. Como esperábamos, la caverna mediática ha entrado en combustión interna y empieza a faltar azufre en las droguerías de los barrios pijos de Madrid. ¡Qué escándalo! Un gobierno honesto que no viene a robar a los españoles. ¡Qué vergüenza! Procurar a nuestros mayores una pensión digna. ¡Qué locura! Querer acabar con el cambio climático. ¡Qué escarnio para la COE! Preocuparse de verdad por los pequeños empresarios y por los autónomos. ¡Qué blasfemia pretender que la gente pueda morir dignamente! ¡Qué atentado contra el patriarcado, luchar contra la violencia machista! ¡Qué atrevimiento apoyar de una vez por todas la España vaciada! ¡Qué provocación trabajar por un estado del bienestar sólido y duradero! Y lo más indignante, soñar con la convivencia en Cataluña sin enviar los tanques a la diagonal. Es lógico que Santiago Abascal haya puesto su vista de águila en el horizonte y se haya puesto él como el bicho del pantano. Usted no sabe con quién está hablando. Si gobierna la izquierda, ¿cómo voy a conseguirme otro chiringuito para seguir mamando del Estado sin hacer nada? Que España va a ir camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza, de la desigualdad y de las cartillas de racionamiento. Sí. Pero qué jeta más dura, Abascal. Porque es evidente que esto no es Venezuela. Y también es evidente que tú no eres un demócrata. El problema de Abascal es que el gobierno que se está gestando pretende gobernar para todos y no solo para los señoritos que siempre han pensado que España es su cortijo. Y menos cuando sabemos que detrás de vuestras enormes banderas lo que estáis haciendo es intentando tapar corruptelas. ¿Cuántos van ya? Casos de dirigentes de tu partido, Abascal, que han robado presuntamente o de manera ya fehaciente. 5 casos. Decía Fernando Fernán Gómez en una escena de La lengua de las mariposas que si conseguimos en España que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Por eso necesitáis arrancar siempre, cercenar siempre cualquier primavera. El problema para Abascal, y para los que piensan como Abascal, es que ese momento ha llegado. De ahí un par de generaciones que han podido desarrollarse en una cierta libertad. Y por eso ya no cuela amenazar con el fuego eterno, tampoco con el ruido de sables. Hay una España que no se cree vuestras patrañas, vuestras mentiras, que huelen a naftalina y que solamente las conocemos por esos relatos que demuestran que en la cuota parte de odio, de mentira, de fascismo de España estaban la gente que vosotros celebráis, desobedientes, sin miedo, con memoria.